Ahí está, ok. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar con el embajador Freddy Álvarez. Por supuesto, tenemos que recordarles a ustedes que él es profesor titular en materia diplomática, ha trabajado en situaciones difíciles como en la guerra del Líbano, en la guerra de Irak, y ha estado siempre pues muy latente en cuanto al tema de Israel y Palestina. Y entre otros aspectos, vale la pena destacar pues que ha sido condecorado con la Orden Libertadora en el Gran Cordón. De manera pues que es un profesional de la diplomacia más que destacado, meritorio, y hoy nos trae a conversar con él que ha publicado varios libros donde recoge pues toda esa experiencia que consideramos súper valederas para las generaciones de hoy, porque nosotros somos del criterio de imponer el parecer de que los jóvenes tienen que contrastar la historia para poder entender sus intríngulis y en consecuencia propiciar también iniciativas propias como jóvenes para que el mundo sea mejor y más equilibrado y sobre todo propendiendo siempre a la democracia y a la libertad. Eso es lo que fundamenta pues el quehacer diplomático. Y hoy, profesor, yo quiero que comencemos hablando por un tema en particular, sobre diplomacia justamente. Hoy se produce en México una reunión entre dos sectores venezolanos que intentan desatar un nudo verdaderamente gravoso que tiene el país nuestro, y es pues el tipo de sistema que ha entorpecido el desarrollo y el progreso y cada día como que genera más limitaciones. Yo no sé si por esta vía de negociación con los personeros que allí están acudiendo a hacer diplomacia, entre comillas, ¿usted ve eso factible, esa solución? Bueno, yo creo que has señalado una palabra clave ahí, José. Primero que todo, gracias por la invitación al programa, programa extraordinario, muy reconocido, gracias por la invitación. Has dicho la palabra nudo y eso me dio la añadida a la palabra gordiano, el nudo gordiano. Este nudo de Satanás es muy complicado, el problema de las elecciones en Venezuela y una eventual negociación hasta el momento tiene sus dudas. Tanto tiempo para arreglar que no ha sido posible. Ha habido mucha crítica, tanto por la parte del gobierno como por la oposición, que no se ha sentido bien representada ahí, pues. Hay mucha duda y yo particularmente soy uno de los que duda que eso tenga éxito. El gobierno se niega a cambiar una posición radical y la aspiración pide a lo razonable. Y para más cosas, de último, han dicho que hasta la esposa de Alex Saab va a estar ahí entre los miembros de la negociadores por Venezuela. Uno se pregunta, ¿qué sabe esa señora de estas cosas de negociación? Eso es lo que te pudiera decir con relación a este tema tan arduo, fastidioso, ya con tanto tiempo sin resolver nada, porque el gobierno no quiere reconocer absolutamente nada. Y cuando quiere aceptar algo, quiere poner condiciones. Y de por medio, por supuesto, las famosas máquinas electorales que siempre han estado manipuladas por ellos mismos. Claro, ¿a usted qué le ha correspondido estar cerca de conflictos como dijimos al comienzo, tan complejos como los del Líbano e Irak? Y en este momento sintiendo que justamente algunos sectores de esos países están de alguna manera inmiscuidos en el desarrollo de la vida diaria en Venezuela. O sea, ¿tienen ellos formación para la paz, para el equilibrio, para la racionalidad Perdón, diplomática? perdón, perdón, José, no escuché bien la pregunta. Hay un poquito de Que, ruido. ¿Puede no, que repetirla? recordando aquí que usted, con las experiencias que ha tenido en el Líbano y en Irak, en tareas diplomáticas y cercano a esos temas, pero siendo que sectores de esos países hoy día están inmiscuidos de alguna manera, de forma consentida por el gobierno en nuestro quehacer diario, gente del Líbano y se habla de Hezbollah y grupos violentos, ¿usted cree que eso conjuga una pieza fácil de resolver o esa gente viene con otros propósitos a estos países? Mira, yo te quería decir toda mi experiencia diplomática, que yo he estado en lugares, yo comencé en la Cancillería y luego fui de inmediato al Líbano, un país muy agradable para la época, pero bastante peligroso. Yo llegué en el año 71
y en ese momento ya el país tenía conflictos al sur del Líbano con los palestinos. Pero luego en el año 73 me tocó también vivir la amarga experiencia de la guerra de Yom Kippur. Claro, el Líbano no fue un partidario, pero siempre había una preocupación, varios aviones que cruzaban el cielo libanés, y yo vi caer incluso en el Mediterráneo un avión que lo habían abatido, que los pilotos, el piloto que había lanzado en paracaídas. Luego la guerra del año 75, la guerra civil libanesa, que duró varios años. Después de ahí, pues vine a Caracas, tuve varios destinos aquí, consulares y diplomáticos, y regresé a Irak luego, una, en plena guerra. La guerra entre Irán e Irak empezó en el año 80 y terminó en el año 81. Bueno, yo llegué ahí en el año 81 y llegué a salir en el 85, de modo que esa guerra, yo tuve 4 años en un servicio arduo, peligroso. En una oportunidad cayó un misil a las 2 de la madrugada a 3 cuadras en casa de la residencia. Y en otra oportunidad, estando en el Hotel Meliá, cayó otro misil a 500 metros que destrozó parte del hotel. Bueno, ese misil estaba dirigido hacia el Ministerio de Información, pero según lo que me explicaba el agregado militar, el círculo de acción que podía tener ese horror, ese margen de error, ahí estaba precisamente el Hotel Misil, el Hotel Meliá. Ha podido caer ahí, afortunadamente cayó unos 500 metros antes, pero fíjate el riesgo que ahí se corrió. Ahí murieron como 500 personas. Ese es parte del problema. Y el último fue en Israel, siendo un destino muy agradable, pero uno siempre con el temor que la prensa uno lo ve, pues, de que van a atacar un supermercado, de que va alguien a inmolarse. Entonces ya un poco antes de salir, antes de regresar de allá de Israel, hubo también un conflicto que casi lleva a la guerra. Hasta el propio gobierno dotó de material de seguridad ante una posible misil que podría tener una carga bacteriológica. Entonces la misma Cancillería ofreció la protección a todas las embajadas, que se probaran las máscaras por si acaso para salir de alguna emergencia. Esos son algunos de los riesgos que yo he corrido y como tal, un poco como tú destacaste al principio, tengo la impresión de que a mí el gran cordón de la Orden del Libertador que me otorgaron fue un privilegio. Mira, son muy pocos los embajadores venezolanos que lo tienen. A los embajadores extranjeros se les acostumbra a otorgar después de 4 años de servicio a los extranjeros. Normalmente en muchos niveles es el que tiene más jerarquía después del que usa el presidente, que es el collar. Le sigue en orden de importancia el gran cordón de la Orden del Libertador. Y de alguna manera, bueno, yo sin pedirlo me lo otorgaron. Tengo la impresión de que se pudieran haber reconocido algunos de los méritos, de los peligros que yo corrí, y esa fue la razón de que me condecoraron. Para mí fue muy satisfactorio y un gran honor y compromiso. Claro, y siendo usted un hombre reconocido, pues con todos esos méritos como diplomático, algunos personeros del régimen que me imagino que pudieran haber sido alumnos suyos en la Universidad Central de Venezuela y que forman parte tal vez también del colegio de, de diplomáticos del país, se acercan a usted por lo menos para consultarlo, para tomar ideas de cómo se manejan estos conflictos, porque la solución de conflictos tiene unas técnicas y unas metodologías de trabajo muy especiales, de mucha discrecionalidad, pero yo veo que hoy todo en el régimen venezolano se maneja rimbombantemente y en los micrófonos y la diplomacia. Yo no creo que sea un tema a manejarlo en la forma que se está haciendo. ¿Usted cree que de verdad en ese particular, en ese aspecto, en esa disciplina, estamos bien estructurados o estamos perdiendo espacios a nivel internacional? Bueno, respondiendo a tu pregunta, te diré que dentro de la universidad, que es un campo muy importante, que luego abordaremos desde otro punto de vista, la universidad es la que por lo menos contribuye a la formación de aquellas personas que van a desempeñarse desde luego en diversos campos. En el área diplomática que yo me desenvuelvo, existe la Escuela de Estudios Internacionales, que fue fundada ya hace muchos años. Este, Incluso anteriormente se le llamaba Escuela de Protocolo y Buenos Modales, hace muchos años. En el libro mío, que yo te voy a mandar como obsequio por vía online, ahí podrás ver cuál es el origen de la Escuela de Estudios Internacionales. Ahí se capacita al personal para que vaya al exterior a desenvolverse en áreas diplomáticas y consulares y en otras áreas también.
Pero resulta que anteriormente se hacían concursos para ingresar a la Cancillería y se escogía a los más calificados. Había un cierta, de alguna manera había un monopolio de los internacionalistas, porque la ley del año 62 decía que para presentar el concurso se requería ser, además de venezolano con conocimiento, mayor de edad, menor de 30 años, tener título de bachiller, imagínate tú, y constancia de haber presentado en alguna universidad nacional extranjera las materias que se ven en la Escuela de Estudios Internacionales. Yo no sé por qué el legislador de una vez no definió en lugar de pedir título de bachiller y constancia de las materias que le mencioné, porque una vez no dijo graduado en estudios internacionales. Lo cierto es que luego eso fue, eso de la ley del año 2001 corrigió esa anomalía que tiene la ley del año 62, que ya estaba haciéndose obsoleta, como diría Betancourt. Y entonces se comenzaron una serie de anteproyectos, entre los cuales participé yo en alguno de ellos, para reformar la ley de ese sentido y adaptarla a una nueva ley. Ahí participó un grupo, entre otros el profesor Adolfo Salgueiro, el Tejera París, el doctor Chátez Figueta y muchas personas importantes que estaban vinculadas a la Cancillería, siempre lo han estado, tanto en el Consejo Asesor como en la Comisión de Asesoría Jurídica. Ellos llegaron a hacer algunos proyectos y llegaron casi a punto de concretarse, pero hubo una demora en el Congreso Nacional, en la Comisión de Política Exterior, y no se aprobó. De modo que cuando llegó Chávez, en el 2001, se aprobó de estas reformas que se hicieron en los anteproyectos anteriores que decían ya eliminaron venezolano por nacimiento, eliminaron también ser soltero, eliminaron la edad, pero sí decían también que se podía presentar a concurso cualquier persona con un título no inferior al de licenciado. De alguna manera se eliminó el monopolio de los internacionalistas y se fue por la otra vía, siendo más amplio. Pero por lo menos ahí tenían, siendo es totalmente cierto, tenían la mayor ventaja los internacionalistas. Van a preguntar, por ejemplo, por la materia de Derecho Diplomático y Consular, que es una clase que yo dicto, esa no se ve en ninguna otra carrera. Imposible que un ingeniero vea esa materia, ni siquiera un abogado, ni un economista, ni un politólogo. Es una materia muy específica. Esa la dicto yo en la Universidad Central de Venezuela y también dicto otra que se llama teoría diplomática y consular. ¿Entiendes? Entonces, la teoría práctica de teoría diplomática y consular. Y claro, entonces uno le aporta a los estudiantes conocimiento para que se desenvuelvan en el exterior. Bueno, persistieron los concursos por un tiempo luego, hasta que en el año 2005 fueron suspendidos. Anteriormente la Cancillería nuestra estado bastante profesionalizada y era una Cancillería, mira, casi uno pone como modelo siempre la Cancillería de Brasil, la de Itamaraty, pero la de Venezuela no estaba muy lejos de esto, estaba bastante profesionalizada, pero cuando llegó ya Chávez y luego Maduro al poder, eliminaron los concursos de oposición en el año 2005 y entonces ya no hay concurso, ya los nombramientos son a dedo. Tú te darás cuenta que incluso el nivel de desprofesionalización es absoluto. Te pongo un ejemplo. Mi propio caso, embajador en Israel hasta el año 1999. Bueno, llegó un texto, un día, un comunicado, que fue una nota circular, destituyendo a la mayor parte de los embajadores y cónsules generales. ¿Y cuál era el argumento? Sí, esto se debe a que vamos a tratar de profesionalizar la Cancillería. Mayor cinismo imposible. A mí me sustituyó un general. Yo me Hicieron pregunto, todo lo contrario, porque yo fíjese que, pregunto si claro, lo que han hecho es militarizar la diplomacia, porque yo me puse a ver que de repente de la noche a la mañana encontramos que en los cargos de representación nacional en muchos países, casi un 50% empezaron a ser militares retirados. O sea, y yo no creo que una función se corresponda con la otra, ¿no? y bueno, imagínate que en estos momentos el canciller es un ingeniero, pero hubo en otra oportunidad, no hace mucho tiempo, el canciller era un sociólogo. Y otra oportunidad, un canciller sin título conocido como el hermano de Chávez, que todavía creo que está embajador en Francia. Esos fueron los cancilleres, entre otros. Si hubo uno, Roy Chávez, que no se puede negar que es un diplomático que conoce mucho, pero anteriormente un super copellano y después se cambió a super chavista. Pues. Hubo un cambio de mentalidad increíble en él, pero por lo menos no se le puede negar que él sí conocía la materia. En realidad, en los últimos dos nombramientos, el de Plasencia y también el anterior, sí eran egresados de la Escuela de Estudios Internacionales.
Lo que pasa es que no manejaron la Cancillería con criterio profesional, sino más bien con criterio político. Por eso es que no hicieron nada por continuar los concursos de oposición y por profesionalizar el servicio exterior. A Plasencia lo sustituyó un ingeniero y de ahí saltamos ahora a lo que aparece en el Esequibo. Por ejemplo, en la reclamación con el Esequibo, yo publiqué hace poco hice un artículo, creo que sale, hoy está uno de Héctor Faúndez extraordinario en el Nacional, página de opinión. Yo envié también uno que debe salir en estos días, probablemente la semana que viene, pero ha sido una constante preocupación porque lo que está en juego no es ninguna tontería. Estamos hablando de 159.000 kilómetros que Gran Bretaña arrebató a Venezuela por medio de un laudo arbitral del año 1899, que es totalmente írrito. Entonces, ¿qué es lo que dice Faúndez? Que junto con Víctor Rodríguez Cedeño, Manuel Rodríguez, y también el embajador Fabio Garavini y también el embajador Figueredo, son los que más saben de esto en el país. Yo conozco el tema también, por supuesto que lo conozco, pero ellos están como más a la altura en este sentido. Entonces yo sugerí un equipo altamente profesionalizado. Bueno, entonces resulta que el gobierno nombra un equipo, primero el mismo canciller que es ingeniero, una señora que es una penalista. Esto no es derecho penal, esto es derecho internacional Derecho público. internacional. Y dentro del derecho internacional público, el derecho diplomático y la negociación son vitales. Hay que saber de esto, pero ¿cómo van a nombrar al chico entonces también con tantos profesionales de lujo que tenemos aquí? Y estuvimos en la prensa, hace unos días estuvo la vicepresidenta Elsie Rodríguez allá en Ginebra, en la Corte Internacional de Justicia, y presenta a unos abogados extranjeros. Contrata unos abogados que deben costar, pero muchísimo dinero. ¿Y por qué se ignora a los ¿El venezolanos? procurador qué papel juega entonces? Que además sienten, el venezolano siente el problema como suyo. No lo puede hacer uno que un español o un francés, que son los que nombraron ahí. Ok, podrán conocer del problema, pero la explicación es esa. Ellos se han puesto a la orden, los de aquí, pero ni siquiera son consultados. Y mientras tanto, como digo, hace varios días, en la Corte Internacional de Justicia, se, se argumentaron los argumentos de Venezuela y Guyana en relación a la excepción y preliminares de inadmisibilidad interpuesta por Venezuela vinculada con la demanda intentada por Guyana, porque esto se debe más que todo ellos quieren considerar como válido el juicio del tratado del año 1899 que fue dictado prácticamente fue Gran Bretaña, el usurpador de Egipto. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Contrató un cartógrafo llamado Schomburg para que demarcara la frontera a los este del Esequibo, y este señor empezó a demarcar hacia occidente y no en el área que le habían permitido. Y eso significó 159.000 kilómetros cuadrados. Venezuela no estuvo representada ahí, la Venezuela la representaron dos estadounidenses, dos de Gran Bretaña y un ruso, que era el árbitro principal, Federico de Martín, que al final decidió una jugada que según mucho fue para un gran reconocimiento económico para él, una gran ayuda económica, pues falló tranquilamente. Logró enderezarse con el tiempo, a pesar de que para la época Alejo Portique defendió bien la posición venezolana, pero Venezuela estaba desangrada por las guerras internas y no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Todo esto salió a flote gracias a un artículo, a un memorándum de Severo Malet Tribós, que era un abogado que ha estado presente y que él señaló: debe ser leído en público después de mi muerte. Bueno, leyeron el testamento y decía que el texto había sido un fraude, lo que se había hecho ahí. Eso lo enderezó en el año 1966 el Acuerdo de Ginebra, que de una manera ata a Venezuela, Guyana y Gran Bretaña, y Venezuela reconoce la independencia de Venezuela, pero siempre y cuando continúa estimando que es suyo el territorio reclamado y nunca de Guyana. Eso es lo que estamos. Me gustaría abordar también, no sé si me permite, la parte de gremialista. Es muy importante. ¿Cómo es posible que el gremio de los hombres de la diplomacia en Venezuela, o sea, ni siquiera se renueven sus autoridades para ponerlo a tono con lo que son hoy día, pues, las gestiones que les corresponde hacer
en el ámbito nacional e internacional para conseguir la paz. ¿Cómo se consigue la paz si nuestros diplomáticos adentro no logran ponerse de acuerdo? ¿Cuánto Bueno, tiempo tienen que no renuevan las autoridades del colegio? no, yo esto ha sido un verdadero desastre. Ya tú que el Colegio Internacionalista de Venezuela fue fundado en el año 1958 por el doctor Efraín Chata Arquigueta. Él es el padre del colegio. Fue luego canciller, estuve particular civil. Él lo fundó en el año 58 y ejerció sin la presidencia del colegio por unos 4 o 5 años, hasta que la dejó en manos de quien fue mi profesor, Eugenio Maña, que ejerció pero era un colegio móvil, funcionaba en el maletín de él, no tenía sede ni nada. Yo en el año 66, que nace en mí el sentimiento gremialista, yo convoqué un grupo de amigos recién grabados conmigo y logramos entusiasmarnos y entonces presentamos una directiva, nosotros mismos en esa directiva, un tesorero, un secretario general, bueno, ellos decidieron escogerme a mí como presidente, yo tendría unos 2 años de graduado. Ahí empieza mi experiencia y mi preocupación gremial. De modo que en el año 66 yo fui presidente del Colegio Internacional de Venezuela. El tercero, diría yo, ¿no? De ahí en adelante, bueno, las elecciones, los mismos reglamentos indicaban que uno duraba un año en sus funciones. Luego pasó unos años más adelante, unos 10 años, después de varios presidentes, pasó cuando el profesor Sureda ocupó por 2 años la presidencia. Ahí entonces se mantuvo 2 años varias veces hasta que llegamos al año 1998-99. Allí entonces cuando empieza, sucede a un expresidente Rafael Hernández, lo sucede para aquella época el actual presidente Juan Francisco Contreras. Entonces él tomó el gremio 3 años, luego lo sucedió un año el que era vicepresidente para esa época, y de en adelante, chicos, esto se ha vuelto verdaderamente una dictadura. Este está en el poder desde el año 1985 y se niega, perdón, sí, desde el año 1985 y se niega a convocar elecciones. Entonces se le ha reclamado de diversas maneras por todos los medios posibles y dice que la junta de él que estaba ya bastante, se había dispersado mucho y sin embargo aún así pues dice que es un gran cinismo cuando dice yo soy el primero que quisiera salir de estas cosas, pero no lo ha demostrado. 6 expresidentes del colegio, entre ellos yo, lo hemos combinado a que convoque elecciones y no ha querido hacerlo. Entonces nosotros mismos, por nuestro propio medio, estamos desarrollando un programa que ya hemos nombrado, se nos una asamblea nacional, una asamblea electoral, un grupo de colegas bastante contundente, con mucha fuerza. Nos reunimos hace un par de semanas en la parroquia de la Universidad Central. Ahí se votó por delegación y por presencial. Y ahora estamos ratificando que estas elecciones deben efectuarse. Está invitando incluso a ellos mismos a la actual una junta ilegítima totalmente. Pero estamos diciendo, bueno, que se respetamos democráticamente si ellos quieren presentarse con una nueva plancha, que lo hagan, pero no nos pueden impedir a nosotros de tomar lo que era el colegio de antes. Que yo, por supuesto, no aspiro a nada, ningún cargo, únicamente que yo he sentido. Yo he sido 4 veces presidente del Colegio Internacional, pero siempre un año y una vez 2 años, y más nada. Entonces, esto está tomando cuerpo y ya están convocadas las elecciones para el día jueves 16 de diciembre a las 10 de la mañana hasta la 1 en la parroquia. Estamos invitando a todos los colegas que vayan a votar para salir de esto que verdaderamente es una pesadilla. Bueno, ojalá que ese paso se cumpla satisfactoriamente, que no aparezca un entorpecimiento del régimen que de materia internacional como que sabe poco, y yo creo que la razón de ellos tener atenazado al Colegio de Internacionalistas es justamente pues de que no creen en las instituciones, no creen en los gremios, no creen en nadie, simple y llanamente pues actúan al garete como les da la gana, para decirlo en criollo. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que el Colegio de Y Internacionalistas esta vez fíjate, pues. y además que se me olvidó decirte que cuando yo tomé el colegio funcionaba en el maletín del profesor. Claro. Bueno, luego yo conseguí que me dieran por un profesor que era también, que estaba en la escuela, conseguí que me prestara su oficina que era la sede de la OEA. Ahí comenzó el colegio a tener una sede, nos mudamos a una casa muy grande en Vallarrío, por ahí, luego al centro de Caracas,
Pero la Junta actual, además de haber perdido la sede del colegio, no puede, no justifica, porque ahorita funciona como antes en un maletín. Si tú te quieres, tú eres internacional y te quieres inscribirte, tienes que llamar al actual presidente, que abre el maletín, saca una y te anota, y así, mira, ya estás inscrito en el colegio. Pero nadie sabe ni dónde están los muebles del colegio y tampoco cómo ser administrado Bueno, de... hicieron caída y mesa limpia como en todos. Pero bueno, profesor, mire, estamos hablando con el profesor Freddy Álvarez, pagador excelente, pues con una carrera meritoria, más que meritoria. Pero no quiero terminar el programa, que me quedan 4 minutos, sin que usted nos recuente los libros que usted ha producido en materia justamente diplomática y de experiencias en ese campo. Y como sabemos, pues habiendo estado en tantos países, inclusive con serios conflictos, y usted salió airoso en sus formulaciones a favor del país. Entonces, para que más o menos le diga a nuestra audiencia cuáles son sus libros, cómo conseguirlos, de manera que ahí encuentren experiencias bien valiosas en materia de solución de conflictos por un lado, de la auténtica diplomacia por otro, y de alguna manera pues rumbos ciertos para que esta área de los países funcione adecuadamente en el nuestro, porque yo veo que en los países sí está profesionalizada la diplomacia, solamente el nuestro de alguna manera se distanció de esos cánones. Entonces, ¿cuáles son sus libros para que la juventud nuestra Bueno, encuentre allí por lo menos cómo nutrirse muchas de gracias. ideas valiosas? Bueno, el origen de todo esto, chico, fue que yo también estuve, además de los problemas de antes en Irak, ya cuando lo de la guerra del Golfo, a mí me mandaron allá como enviado mi embajador en misión especial. Por si fuera poco, ya yo había salido, no quería regresar más nunca allá, pero bueno, estuve enviado en misión especial, algún riesgo muy grande. Y bueno, tuve que evacuar algunos venezolanos que estaban, pues el embajador en Irak se había ido, había dejado la embajada sola y el embajador en Kuwait también. Pues me tocó a mí esa complicada misión que tuvo mucho reconocimiento también de la Cancillería por escrito, me mandaron a decir que estaban muy satisfechos porque estaban conscientes del peligro que había corrido. Bueno, fue muy satisfactorio, y cuando regresé a Venezuela, entonces yo estaba un poquito de moda, me veían algunos como un Rambo, caramba, ¿y cómo hiciste en esto? Cruzar el desierto, 17 horas de Jordania, desde Irak hasta Jordania, con un autobús lleno de los pasajeros venezolanos y el carro diplomático adelante. Entonces, todo eso hice yo. Bueno, al final, estando en Venezuela, hubo algún reconocimiento periodístico, me entrevistaron varios comunicadores sociales, me hicieron entrevistas por radio y televisión y por la prensa, y yo estaba un poquito de moda, pues. Entonces un amigo decidió ofrecerle un almuerzo al entonces eh, precandidato Rafael Caldera, y yo fui invitado al mismo evento. Él fue participar de sola, ahí se llama un señor, un buen mecenas, para decirlo así. Ofreció ese almuerzo y yo estaba entre los 20 invitados. Y esto es una anécdota realmente, porque cuando yo veo que se acercan unos periodistas, yo me aparto para que entrevisten al doctor Caldera. Yo en el año 92, por 90, por ahí. Y entonces resulta que yo me aparto y dicen, no, no es a Caldera, es a usted a quien queremos entrevistar. Y yo creo que hasta me puse rojo de vergüenza y decía, caramba. Y entonces el doctor Caldera, que yo le tuve mucho afecto, siempre, igual que a Luis Herrera Camping, él me dijo, mira, Freddy, yo creo que con esa experiencia tuya, tú deberías escribir algún artículo. Si no tienes entrada en la universidad, yo te la busco. Bueno, en el libro mío Reflexiones, el primer artículo, que te voy a enviar el libro también como obsequio para que lo veas, que yo no lo tenía digitalizado, pero logró un yerno mío hacerlo. Entonces, el primer artículo se refiere precisamente a una proposición Caldera para el Medio Oriente. De ahí en adelante me entró a mí el gusanillo, tú sabes, del periodismo, y sin serlo, produje más o menos unos 80, 90 artículos que permanentemente salían en el Universal. Entonces los compilé en el libro que llamamos Reflexión. Y de ahí en adelante empecé, tú sabes, ya por curiosidad a tratar de mi propia experiencia, mi estudio, mis investigaciones. Hice un libro que apareció en el año 2008. Ese libro que aparece no, no te lo mandé en esto, pero creo que anteriormente en esos 4 libros que yo puse para este libro. Bueno, el prólogo me lo hizo el gran honor de Luis Herrera Camping. Luego de ese libro de 2008 hice un libro similar, pero más actualizado en el año 2005. Y ya en el año 2017, el libro que también te iba a enviar, ya ese libro está en Amazon, se puede, se puede obtener tanto en digital, o en físico.
Entonces ahí ya es lo más amplio, es el libro que me sirvió para ascender a profesor titular. De modo que yo hice dos carreras en paralelo, la carrera diplomática desde lo más bajo hasta el más alto nivel y la carrera docente desde el más bajo nivel hasta profesor titular, que es lo que soy en estos momentos. Y con todo y esto, mi querido amigo, debo decirte ya, pues sé que estoy terminando el tiempo, que el sueldo que le pagan a un profesor titular en la Universidad Central a tiempo como estoy yo, no supera los $40 mensuales. Y Sí, la Cancillería a un embajador después de 35 años de servicio, algo parecido. ¿Qué bueno, tal? Bueno, esa es la sí. parte Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy. Me gustaría, si hay tiempo todavía, que nos mencione el nombre de sus libros para que la juventud sepa cómo ubicarlo y lo busquen como fuente de consulta en materia diplomática. con el mayor gusto. Muchísimas gracias pues, por toda la oportunidad que me diste de expresarme por este programa tuyo que es muy visto y Gra- reconocido. Gracias. Hemos hablado con el profesor Freddy Álvarez, embajador Gracias. excelente, más que reconocido, con todos los méritos habidos y por haber, las condecoraciones pues, de un gran diplomático a favor de la causa venezolana donde quiera que haya estado. Estuvo en países de muchos conflictos, como dijimos al comienzo, del Líbano, Irak y muchos otros, y definitivamente pues las resultas de su gestión están recogidos en sus libros. Búsquenlo con el nombre de él como autor, Freddy Álvarez, embajador venezolano, que hoy día pues todavía sigue luchando para que la diplomacia rescate el sitial que le corresponde como una profesión de altura y de grandísimo valor para el funcionamiento de los países en el aspecto libertario y democrático. Gracias, profesor. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima.